Buenas tardes. Un nuevo vídeo resumen de las sesiones presenciales. Continuamos con la literatura, con el estudio de la literatura. Recordad que la sesión pasada me ocupé de explicar lo que eran las características principales de la literatura medieval. Recordad la oralidad, la anonimia, estuvimos viendo un poco las etapas que se podían hacer a la Edad Media, etcétera. Y después, centrándonos ya en cuestiones puramente literarias, pues abordamos las obras narrativas, tanto de la narrativa popular, es decir, de la narrativa anónima y oral, donde destacábamos una escuela, un grupo de obras que llamábamos el Mester de Juglaría, difundidas por juglares en los pueblos y cuya principal representante era el poema de Neocid. Y por otro lado nos centramos en la narrativa culta, a la que dábamos el nombre de Mester de Clerecía, porque eran obras escritas pues por personas que sabían leer y escribir, a los que se llamaba clérigos en la Edad Media. Y vimos como autores principales a Gonzalo de Berceo y a Juan Ruiz, el autor del libro del Buen Amor. En la sesión de hoy, la segunda sesión, que la vamos a dedicar a las otras formas de la literatura medieval. Empezaremos por la lírica, como tenéis aquí marcado, con el número 1. Después pasaríamos al estudio de la prosa medieval, fundamentalmente del cuento, y terminaríamos haciendo algunas referencias al teatro que se hacía en la Edad Media y concretamente a la principal obra teatral de la Edad Media, que fue La Celestina de Fernando de Rojas. Bueno, pues vamos a empezar con la lírica medieval, enfocamos el concepto, como hemos hecho en otras ocasiones, para no despistarnos. Vamos a ampliarlo un poco para que lo veáis así a mejor tamaño. Bueno, dentro de la lírica tradicional, perdón, de la lírica medieval, recordad que la lírica son las obras que consisten en la expresión subjetiva de un sentimiento, así definíamos el género literario. Bueno, pues dentro de la lírica medieval, dos van a ser las manifestaciones principales, igual que veíamos con la narrativa. Por un lado, la lírica de tipo popular, a la que damos el nombre también de tradicional, porque se transmite de padres a hijos, a eso se le llama la forma tradicional de transmisión, y frente a ella, la lírica de tipo culto, a la que vamos a dar el nombre cortés, porque fue en las cortes medievales, en las cortes de los nobles, de los reyes, donde se desarrolló esta forma de producción lírica. Dentro de la lírica tradicional vamos a ver que hay tres manifestaciones principales y un añadido, ¿vale? El añadido es este del romance, del que me ocuparé un poco después. Pero vamos a centrarnos en esas tres manifestaciones. Como veis aquí, perdón, como veis aquí, la primera de ellas recibe el nombre de jarchas. Las jarchas están escritas en lengua mozárabe. La lengua mozárabe es una lengua heredera, derivada del latín, es decir, prima hermana del castellano o del catalán o del gallego, que era la que utilizaban los cristianos que quedaron en territorio musulmán y que siguieron manteniendo pues sus costumbres durante varios siglos. Bueno, pues esta gente, estos mozárabes, componían unas cancioncillas muy breves, al menos las que conservamos son muy breves, y todas ellas trataban un mismo tema, como os digo aquí más abajo, que era el amor de una muchacha. Son composiciones en las que una muchacha expresa su pena de amor, pues porque el novio, o el marido, o el amante la ha abandonado, la ha dejado, o ha muerto, lo ha perdido. En cualquier caso, el amor de una muchacha por la pérdida de un amante. Ese será el tema de las jarchas. Ese también será el tema que 2 siglos después, ya en el siglo XII, el pueblo gallego-portugués, es decir, en el noroeste de la península ibérica, van a cantar en unas coplas que se les llama cantigas, cantigas de amigo, escritas en gallego-portugués. Y el tema pues será exactamente el mismo de las jarchas. Mismo tema del que se ocuparán las coplas castellanas, cantadas por el pueblo, y que las conservamos pues a partir del siglo XIV aproximadamente. Estas tres composiciones, jarchas, cantigas de amigo y villancico, tratan todas el mismo tema, el amor de una muchacha por la pérdida del enamorado, del amante, y las diferencias que existen entre ellas pues son, en primer lugar, una diferencia de fechas.
las jarchas son las más antiguas, en torno al siglo X, las cantigas son posteriores, del siglo XII, y los villancicos pues aparecerán en el siglo XIV. No es que aparecieran una detrás de otra, probablemente estas coplas las cantaba el pueblo pues desde siempre. Estas fechas son las fechas en las que alguien las puso por escrito, eso tenemos que tenerlo muy claro. Esto es literatura oral y solamente las conocemos cuando a alguien le parece correcto, le parece adecuado ponerlas por escrito. Estas coplas, las jarchas, las cantigas, los villancicos, alguien las puso por escrito en esas fechas diferentes. La segunda diferencia que hay entre ellas es la lengua empleada, lógicamente. Las jarchas están compuestas en mozárabe, las cantigas en gallego-portugués y los villancicos en castellano. Y después hay otras diferencias que tienen que ver con la estructura de los poemas, etcétera, que no vamos a entrar en ello. Sí hay que decir que los villancicos, además de los villancicos de amor, como tema único, se han conservado villancicos que tratan otras cuestiones, villancicos de trabajo, villancicos de fiesta, villancicos de bodas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque a las personas que en el siglo XIV pusieron por escrito estas coplas populares les parecieron también interesantes, mientras que a la gente que puso por escrito las cantigas pues solamente les interesaban los de amor de una muchacha, lo mismo que los que pusieron por escrito las jarchas. Perdón. Estas son las tres formas propias de la lírica tradicional, pero he metido también aquí una cuarta forma que la realidad es que no es lírica, aunque algunos sí tienen contenido lírico, que son los romances. Los romances, una composición poética en verso octosílabos, con rima asonante, en los versos pares dejando sueltos los impares. Se dice que los romances tienen su origen en los primitivos cantares de gesta, es decir, en obras como el poema de Emilio Cid u otras que se han perdido desgraciadamente. Y que el pueblo pues memorizó aquellas partes que más le interesaban o que más le emocionaban, y que esas partes, esos trozos, esos fragmentos de los primitivos cantares de gesta son los que fueron transmitiéndose de padres a hijos, convirtiéndose en el romancero viejo. Como es una forma que resultaba fácil memorizar, incluso fácil componer y fácil aportar nuevas composiciones, a partir de ese momento, pues el pueblo compuso otras obras en la misma forma métrica, aunque ya variando temas, es decir, ya no utilizando los mismos temas de los cantares de gesta, ya aparecieron pues romances sobre asuntos inventados, o romances moriscos, o romances de tipo lírico, de tipo amoroso, de tipo fantástico, de tipo religioso, es decir, romances hay de muchísimos tipos y no vamos a entrar en ellos. Simplemente debemos saber que los romances es una forma característica de la literatura en castellano, están escritos en castellano y que son siempre relatos en verso, a diferencia de las composiciones líricas que no son relatos. Lo que pasa es que algunos de estos romances también expresan un sentimiento y por tanto también podemos meterlo dentro de la lírica. En cualquier caso pertenecen a la literatura popular. Esto por lo que se refiere a la lírica tradicional o la literatura popular. Si nos vamos al otro lado del esquema, veremos ahora que está aquí la lírica cortés, la lírica culta. Desplegamos y vemos los dos caracteres fundamentales de esta lírica. Por un lado, que se difundieron por escrito a través de unos libros a los que se dio el nombre de cancioneros. Un cancionero es un libro manuscrito en el que se incluyen poemas de distintos autores y que tratan distintos temas. Sería lo que hoy llamamos una antología o una selección de versos o una selección poética de distintos autores. Los temas que trataban estos poetas corteses, estos poetas cultos, eran pues bastante variados, pero podemos agruparlo en cuatro principales. El tema del amor, el amor entendido como una relación de obediencia, una relación casi feudal, casi de esclavitud, entre el poeta enamorado y la señora de la que él se enamora, la amada. Una relación amorosa en la que la amada siempre pertenece a una categoría social superior. Unos poemas amorosos además donde el centro fundamental es la expresión del dolor, del fracaso amoroso, del dolor de amor del enamorado.
del poeta enamorado, del trovador enamorado. Bueno, pues eso serían las composiciones de amor. Un segundo tema que le interesará a los poetas cultos de esta época es el tema de la muerte. La muerte en el siglo XIV, sobre todo en el siglo XV, se convierte en una presencia dura. ¿Por qué? Bueno, porque ha llegado a Europa la epidemia de peste negra, ¿no?, que se lleva por delante a un buen porcentaje de la población europea, por la guerra de los 100 años, por la violencia que se vive en aquellas épocas, las malas cosechas, el hambre, etcétera, ¿no? La muerte se convertirá en uno de los grandes temas, de las grandes preocupaciones, ¿no?, del hombre y la mujer del final de la Edad Media. ¿Cómo ven la muerte estas personas? Bueno, pues ven la muerte primero como algo de lo que no se puede huir, que siempre te atrapa, como una presencia amenazadora, que causa pavor, que causa terror. Y por último, en tercer lugar, la ven como un elemento democrático. En una sociedad tremendamente injusta y desigual, la muerte es vista como lo único que iguala a todas las personas, porque todos van a acabar muriendo, sean ricos o pobres, sean guapos, sean feos, sean altos, sean bajos, sean poderosos o sean esclavos. La muerte, por tanto, sería aquello que después de una vida tremendamente desigual nos iguala a todos, nos pone a todos por igual ante el juicio de Dios, ante el juicio divino, según la mentalidad medieval. Un tercer tema que destaca en estas composiciones es el tema del tiempo, el paso del tiempo, el fluir del tiempo, y por supuesto el tema del destino, el destino que guía la vida de los seres humanos. ¿Cuáles son los autores principales de esta lírica cortés? Bueno, pues vamos a reducir esto un momentito para que se vea bien. Los autores principales son tres: Juan de Mena y el Marqués de Santillana, y el más importante de todos es Jorge Manrique. Jorge Manrique es un autor conocido sobre todo por un poema, que son las coplas por la muerte de su padre. Es una composición en 40 coplas que compuso tras la muerte del padre. En ellas, Jorge Manrique analiza la vida humana y se da cuenta de que la vida humana está sometida a tres poderosos enemigos, que son el destino, el tiempo y la muerte, y que por tanto el hombre no se debe obsesionar en aprovechar a tope, ¿no?, la vida humana, sino que debe hacer lo posible para ganar lo que realmente merece la pena, que para él es la vida eterna, es decir, lo que viene después de la vida, el juicio de Dios, la vida eterna junto a Dios, o la vida de la fama, de la memoria que dejamos en los que nos conocieron. Como ejemplo positivo de persona que supo entender este mensaje, Jorge Manrique coloca a su padre, un hombre honesto, un buen religioso, un buen caballero, un leal servidor de su señor, y que por tanto, pese a haber muerto, no ha malgastado su vida humana, porque el haber llevado una vida honesta, honrada y religiosa le ha permitido ganar la vida eterna y ganar la vida de la fama, es decir, dejar un buen recuerdo en los que lo conocieron. Y estos serían los caracteres fundamentales de la lírica medieval. Ahora entraremos en la siguiente manifestación literaria. Después de haber explicado los conceptos principales sobre la lírica en la Edad Media, es hora de centrarnos en otra manifestación literaria. En este caso será la de la prosa medieval. En la prosa medieval hay dos géneros principales. Uno es la prosa didáctica, como os indico en este concepto, que es la prosa, son las obras cuya finalidad principal es transmitir el conocimiento, transmitir información, pues sobre historia, sobre religión, sobre cuestiones legales, etc. El principal representante de la prosa didáctica medieval es el rey Alfonso X, un hombre obsesionado por la cultura, que en la ciudad de Toledo estableció una institución, o creó una institución llamada la Escuela de Traductores de Toledo. La misión de esa Escuela de Traductores era facilitar el intercambio, ¿no?, de la floreciente cultura árabe y hebrea con las incipientes culturas cristianas. Ahí reunió a sabios árabes, a sabios judíos, a sabios cristianos, ¿no?, para que tradujesen las obras a las distintas lenguas. El segundo género
que debemos tener en cuenta en la prosa medieval es el género de ficción, el género del cuento, de la narrativa breve. Dentro del cuento medieval, el principal representante es el infante don Juan Manuel, un noble que compuso un libro llamado El libro del conde Lucanor. Es un libro formado pues, por una gran colección de cuentos que el infante don Juan Manuel utiliza pues para dar determinadas enseñanzas a los futuros gobernantes, a los futuros príncipes, a los futuros nobles. De cada cuento se puede extraer una moraleja, una enseñanza. Es por tanto literatura narrativa, pero con un gran componente de literatura didáctica también. Eso por lo que se refiere a la prosa medieval. Y ya para terminar con los conceptos de literatura medieval de esta sesión, debemos centrarnos en el teatro. Enfocamos para verlo mejor y elevamos. Bien, dentro del teatro medieval, la figura principal es Fernando de Rojas. La realidad es que del teatro medieval casi no sabemos nada, porque lo único que se ha conservado de verdad del teatro medieval es unas páginas de una obra de teatro sobre los Reyes Magos, y escribe el nombre de autor de los Reyes Magos, pues bastante incompleta. Para encontrar verdadero teatro medieval debemos esperar al siglo XV, y en el siglo XV, a final del siglo XV, en el año 1499, pues nos sorprende la publicación de uno de los grandes monumentos de la literatura medieval, que es la Celestina, de Fernando de Rojas. La Celestina es una obra de teatro, es una obra dialogada, lo que pasa es que es muy extensa, por lo tanto es irrepresentable. Cuando se han hecho montajes de la Celestina se han hecho siempre sobre adaptaciones, sobre resúmenes de la obra, eliminando algunas escenas, simplificando los diálogos, etc. La idea principal de la Celestina, o la idea con la que fue compuesta la Celestina, fue probablemente para ser teatro leído, no para ser teatro representado, leído en los ambientes cultos de la época. ¿Cuáles son los caracteres principales de la Celestina de Fernando de Rojas? En primer lugar, en los temas. El argumento de la Celestina es un argumento simple y complejo a la vez. Por un lado es una historia de amor, en la que un joven de buena posición, Calisto, contempla en una excursión de caza a Melibea y se queda totalmente enamorado, prendado de ella, ¿no? A partir de ese momento, Calixto tenía pues una opción, que era la opción legal, digamos, que era visitar a la familia de Melibea y pedir el permiso a los padres para poder cortejarla. Pero en cambio Calixto no toma ese camino, ¿no? Sino que busca a una intercesora, a una vieja, una antigua prostituta, maga, hechicera, que mercadeaba, ¿no?, por las casas vendiendo cosméticos, telas, etcétera, para que le allane el camino hacia Melibea. Esta vieja es Celestina, que es un personaje en principio secundario en la obra, pero que su carácter es tan fuerte que acabará convirtiéndose casi en el centro de buena parte de la obra. Bueno, pues esta vieja acaba convenciendo a Melibea, Melibea se entrega a Calixto, pero esa relación amorosa acaba en una tragedia terrible, porque Calixto una noche que pasaba con Melibea, al bajar de la habitación de la muchacha, pues cae por la escalera, se mata y Melibea, al verlo muerto, decide que la vida no tiene sentido sin Calixto y se arroja también desde su balcón muriendo. Esa sería la historia de amor básica, ¿sí? La historia de amor, el hilo conductor. Junto con esa historia de amor hay otros amores en la Celestina, ¿no? Amores mucho más realistas, mucho más sensuales, con un contenido carnal y sexual pues bastante alto. Son las pasiones amorosas que se establecen entre los criados de Calixto, Pármeno y Sempronio, y las pupilas o las ahijadas de Celestina, dos prostitutas, que son Areusa y Elicia. Además del tema del amor,
tanto en su versión señores, Calisto y Melibea, como en su versión criados, ¿no? Los amores carnales de los criados de Calisto. Hay otros temas importantes, muy importantes en la Celestina. Quizá el que más destaca de todos ellos sea el tema de la codicia, del interés material, del deseo de acumular riquezas, ¿no? De engañar al otro, ¿no? El materialismo sería otro de los grandes temas de la Celestina. Y junto a la codicia, pues el tema de la muerte, por supuesto, ya que la muerte acaba sorprendiendo a todos los personajes, acaba igualando a los ricos, como Calisto y Melibea, y a los pobres, como los criados de Calixto. En definitiva, aparece la muerte tal y como la hemos visto que es típica en la literatura del siglo XV, algo sorprendente, algo amenazador, algo que iguala a todos los seres humanos. Bueno, eso como los temas principales. Centrándonos en los personajes, bueno, pues los personajes ya los he indicado antes, pero en principio pues podemos clasificarlos en dos grupos. El grupo de los señores y el grupo de los criados. Dentro de los señores, por supuesto, la pareja protagonista, Calisto y Melibea, pero ahí habría que incluir también a los padres de Melibea, que son Pleberio y Alisa. De los padres de Calisto no sabemos nada, no aparecen en la obra. Y en el mundo de los criados, en el mundo del pueblo llano, pues sin duda la gran protagonista es Celestina y a su sombra, pues Pármeno, Sempronio, que son los criados de Calisto, y esas prostitutas mediante las cuales Celestina consigue convencer a los criados de Calisto para engañar a su señor, que serían Areusa y Elicia. Esto sobre los personajes. Y en último lugar ya, pues una referencia al lenguaje, decir simplemente que la Celestina es una obra que lingüísticamente incluye fragmentos con un lenguaje muy culto, muy erudito, muy cuidado, muy libresco en algunos casos, pero junto a ese habla culta vamos a encontrar también muchos fragmentos de habla popular, un habla vulgar. En definitiva, la Celestina se convierte en un magnífico documento para conocer cómo hablaban los españoles del final de la Edad Media y principio ya del Renacimiento. Y hasta aquí, pues, esta sesión. Volvemos al esquema de partida. Esta sesión en la que hemos estudiado las manifestaciones principales de la lírica medieval, las manifestaciones principales de la prosa medieval y ese gran monumento literario que supone la Celestina y la aparición del teatro español en la Edad Media. Espero que os haya aclarado bien las ideas y, como en otras ocasiones, os dejo también el archivo para imprimir y que podáis anotar vuestras dudas, podáis ampliar lo que aparece en él y que así pues podamos preparar bien esta parte de literatura del módulo 4. Bien, hasta el próximo vídeo resumen.